Bueno, mis queridos amigos, ya está con nosotros Mercedes Malavé. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Darte a ti y a Mercedes, ¿me toda tu escuchas? audiencia. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Como que feliz Navidad te doy así de entradita para ver esa sonrisa tan agradable que tiene nuestra querida Mercedes Malavé. Mercedes Malavé es periodista, es escritora, es analista político y es además dirigente político. Es una persona bastante versátil. Y bueno, la pregunta de oro que ha generado toda una situación es la juramentación presidencial. Edmundo González llegó y María Corina a llegar a convencer a buena parte de su mercado político que el 10 de enero era la juramentación de Edmundo o es la juramentación de Edmundo. El gobierno, por su parte, hace lo propio y el PSV garantizando que el 10 de enero quien se juramenta es, con todos los poderes públicos a su lado, es Nicolás Maduro Moros. Háblanos de esta situación pre, el día y el post. ¿Cómo ves esta situación, Mercedes? Bueno, la veo con la dificultad de que Edmundo se fue del país, ¿no? Hace ya un par de meses. Si Edmundo hubiese estado en Venezuela, Juan Carlos, y estaría diciendo cada uno por su lado que se iba a juramentar, o sea, si Maduro estaría diciendo que él se iba a juramentar y Edmundo en Caracas, pues hubiésemos inmediatamente concluido que iba a haber otra vez un gobierno interino, un gobierno paralelo, ¿no? Un gobierno eh, un doble gobierno, un gobierno paralelo, ¿no? Ahora, si además sumamos el agravante de que Edmundo se fue, pues probablemente esa juramentación no pueda ser en Venezuela. Las transiciones democráticas se dan de mutuo acuerdo, se dan por medio de negociaciones, de diálogos, de pactos. Incluso cuando de lo que se trata es de una elección democrática, digamos, se hace unas comisiones de enlace y un poder le entrega a otro, o sea, y lo hace frente a la Asamblea Nacional, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas en Venezuela en este momento están completamente negadas, esa posibilidad. Por lo tanto, yo lo que pienso es que la crisis política va a continuar. Lamentablemente, el 28 de julio no se resolvió la crisis de legitimidad democrática, de deuda con la democracia que tenía el país, y tenemos que seguir trabajando por la búsqueda de una solución pacífica a la alternabilidad en Venezuela, que es urgente y que además lo obliga, lo manda nuestra Constitución. Bueno, es una situación muy compleja, Malavé, porque ya estamos, Mercedes, porque ya estamos sintiendo los coletazos económicos y todavía no hemos sentido la profundidad de esos coletazos o la fuerza de esos coletazos si el gobierno norteamericano comienza a profundizar el problema sanciones en Venezuela, ¿no? Yo quisiera preguntarte cuál debería ser, en tu opinión, la iniciativa, hoy decía Felipe Mujica, hay que sentarse a conversar, a dialogar, tiene que haber un mecanismo, no puede haber esta tensión interminable porque este país es de todos y se nos está enredando la situación con esta tensión interminable. Pero en medio de todo esto, para la población está el 28 de julio como hecho político electoral que no puede eludirse, aunque alguna gente intente eludirlo. Sí, es un problema de voluntad política, ¿no? De falta de voluntad política para acordar, para negociar, para llegar a una solución a la crisis de la democracia en Venezuela. El tema de la voluntad se parece a lo de los adolescentes, Juan Carlos, que de repente no quieren, no quieren, no quieren, no quieren, están encerrados, están aislados, pero de un día para otro cambian, se vuelven sociables, se toman en serio los estudios, asumen un trabajo profesional y se vuelven adultos, ¿no? La crisis de Venezuela se parece mucho a una crisis de adolescentes, ¿no? Donde la voluntad pareciera que, que está ausente, ¿no? Que no hay disposición, no hay ganas, y es un juego sumacero, como le ocurre igual a los adolescentes, ni crecen ellos, ni mejoran la relación con sus padres y con su familia, ¿no? Ojalá uno quisiera tener una varita mágica para hacerle entender al gobierno, que es el que principalmente tiene la responsabilidad de buscar una solución, que este juego sumacero lo que hace es empobrecer a los venezolanos, aumenta los niveles de incertidumbre, genera desconfianza en los inversionistas, nos cierra a una cantidad de posibilidades de financiamiento internacional para poder poner a producir una vez más este país, sobre todo en sus commodities, como son el oro, el gas, el petróleo. Pero mira, no hemos dado todavía
con el escenario que permita ese crecimiento. Mientras tanto, como dices tú, el año 2025 pinta tremendamente difícil. Yo a veces digo que si comparamos el año con una carrera, pues estamos muy mal preparados para esa carrera. No tenemos ni la preparación económica, ni social, ni política para recorrer bien el 2025. Y esto lo que va a traer es un saldo en migración, un saldo en depresión, en frustración de los venezolanos, que bueno, que nos va a costar mucho remontar. Y además, los países no se acaban, los países pueden estar eternamente en crisis, como lo vemos en Haití, por ejemplo, como vemos la crisis de Cuba. Y bueno, es muy lamentable que un país con tanto potencial, con tanta riqueza, con gente tan maravillosa y con capacidad de formarse, pues estemos viviendo estas calamidades propias del siglo XIX o XX, ¿no? O sea, de comienzo del siglo XX, antes de que se descubriera el petróleo en Venezuela. La crisis de legitimidad que va a vivir sin duda el gobierno del presidente, digamos, el gobierno de Maduro, sí, seguramente el 10 de enero. Va a tener una crisis de legitimidad, pero ya vivió una crisis de legitimidad importante cuando 60 países decidieron apoyar a Guaidó y nada pasó. ¿Pudiera pasar el Rubicón Nicolás Maduro y superar 6 años con problemas de legitimidad? Mira, no creo, o sea, no lo veo viable, lo veo imposible, ¿no? Ahora, todo depende de la alternativa que se presente y de las posibilidades de que esa alternativa brinde garantías a quienes están ahorita. Si no, el costo de permanecer va a ser más bajo y van a preferir permanecer a toda costa antes de, de buscar una transición negociada. Sin embargo, bueno, yo siento que que a partir del 28 se está produciendo una erosión, un desgaste muy grande en el gobierno por esa crisis de legitimidad que tú dices. Y creo que además que el tema de las sanciones va a repercutir otra vez fuertemente en la economía y posiblemente les afecte a ellos internamente, aunque ellos son los últimos que se afectan de las sanciones. Porque primero le quitan a los venezolanos todo antes de negarse ellos algo de seguridad, de armas, de bienestar, de condiciones de vida, casi que como la realeza, ¿no? En Venezuela Así es. vivimos una inequidad escandalosa, la inequidad que vivimos en este país y Al la falta de retorno, servicios públicos. ajá. Sí, al retorno quisiera ampliar un poco esta situación. Quisiera pedirte, por favor, que te quedes con nosotros un poco más. Siempre disfrutamos mucho escuchar tus opiniones. Vamos con nuestra querida amiga Mercedes Malavé. Se la presenté temprano, periodista, analista político, escritora. Si quieren leerle en la revista SIC del Centro Bumilla, pueden ustedes leer las ideas de Mercedes Malavé. Mercedes, el día después de exactamente, en mi opinión, después del 10 de enero, viene el siguiente anuncio. Esto es una predicción mía, pero me parece como de lógica política. Van a anunciar el proceso eleccionario que corresponde a el 2025, que serán gobernadores y sus diputados, Asamblea Nacional, alcaldes y sus concejales. No sé si las van a hacer juntos o las van a hacer divididos. Han planteado que sea dividida el próximo presidente, el mismo Nicolás Maduro Moro. Esto es un grave problema para la oposición. La oposición que yo divido en tres, digamos. Uno, no sé si en tres, los grupos que llama la gente los alacranes, que son personas que un poco como que dicen lo que el gobierno quiere que digan. Luego, los socialdemócratas que están El Nuevo Tiempo, está Acción Democrática del señor Ramos Ayub, está Calzadilla, pudiera estar incluso en ese grupo de socialdemócratas y gente de izquierda, la misma gente de Centrado con Enrique Márquez, y un sector de Primero Justicia que encabeza Capriles. Y luego del otro lado, el sector que apoya a María Corina Machado. En tu opinión, ¿qué percibes que pudiera ocurrir cara a las elecciones del 2025? No escucho, Y Mercedes, otra dame vez de Mercedes. fuerte abstención en el país. Ajá, no, que yo adelanto o vislumbro un periodo fuerte de abstención en el país, producto de la crisis no resuelta a partir del 28 de julio. Creo que muchas personas se van a abstener de participar, van a decir que no vale la pena votar, y eso le crea un problema grande a a la oposición porque se queda sin el instrumento único que tiene para producir
en algún momento algún cambio, que es el electoral. No, no tenemos otra alternativa. No es que tengamos, no sé, como la gente que dice, bueno, yo puedo pagar en dólares, en bolívares, en PayPal, en Cele, tiene 1000 formas de pagar. Bueno, nosotros no tenemos 1000 formas de pagar o de cobrar, mejor dicho. La única manera que tenemos es el voto. Lo que pasa es que, claro, después de la elección del 28 de julio, pues la gente dice, ni eso lo tenemos, porque al sol de hoy no han publicado los resultados electorales. Sin embargo, yo soy proclive a la participación. Es mejor que el error lo cometa el ente electoral y no nosotros los ciudadanos, que tenemos es que ejercer ese derecho como el único bastión que tenemos para expresar nuestro descontento y nuestro deseo de cambio, ¿no? Claro, pienso que en caso, pienso y opino, y opino para pedir tu opinión, que luego de tener más o menos semi asegurada la fruta mayor, que es la presidencia de la República, el gobierno pudiera abrir un proceso de tirar puentes al nuevo tiempo, tirarle puentes a Ramos Ayub, tirarle puentes ¿para qué? Para sentarse a discutir, mira, vamos a hablar de un nuevo Consejo Nacional Electoral, vamos a hablar de garantías electorales. Esto ya lo hemos visto nuevamente en el país, tratando de ofrecer una posibilidad de participación, porque por otro lado, y estoy de acuerdo contigo, ¿cómo estoy de acuerdo contigo en que hay que participar? Porque es la única arma que tenemos, no hay otra arma, no existe. Luego, el tema es qué hacer con el 28 con el 28 de julio si participas el 25 en las elecciones. ¿Cómo queda eso? ¿Pasaste la página? ¿No la pasaste? La gente de los sectores que apoyan a María Corina dicen que eso es pasar la página. ¿Tú opinas que eso es pasar la página? No, yo más bien opino que eso es continuar la lucha, continuar la lucha. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos todos en la denuncia? ¿O vamos a organizar a la gente nuevamente para ver si poco a poco vamos motivando otra vez la participación? O sea, yo creo que hay que continuar la lucha en el terreno electoral, eh, independientemente de las decisiones que tome el gobierno con esa elección, o sea, o con esas próximas elecciones. Por lo que digo, es mejor que nos quiten el derecho a nosotros no ejercerlo, ¿no? Y en ese terreno es el único terreno en el que podemos demostrar nuestro descontento también a nivel regional, municipal, etcétera, ¿no? Sí. Ahora sí creo que va a costar mucho convencer a la gente de este discurso, porque la gente vota por un tema también aplicando la economía del voto, o sea, vota si el voto es útil, vota si el voto les sirve para algo, si no, no participan, ¿no? O sea, nos va a costar muchísimo. Prácticamente los políticos vamos a ser los únicos que vamos a llevar este discurso, pero a la sociedad le va a costar mucho entender lo que le estamos pidiendo, ¿no? Entonces eso va a generar un conflicto en el año 2025, sumado a que probablemente María Corina diga que eso no le parece una vía legítima, y entonces, bueno, pasaremos otra vez, como pasamos años anteriores, periodos de abstención hasta que la gente se vuelva a dar cuenta que la única vía que tenemos es la participación electoral. Qué complejidad, Mercedes. Mira, quería Sí, consultarte muy hace unos complejo. días, muy complejo, sí. Un sector, digamos, una gente que a mí me simpatiza, pero a lo sumo, y yo me gustaría mucho incluso compartir con ellos algunas coincidencias, ¿no? No es convertir eso en un partido político, sino, bueno, lo que donde coincide, coincide, y cuando no coincide, te sale, que es la gente del Foro Cívico. Ha recibido una andanada, prácticamente una campaña de destrucción de ese movimiento, porque ellos creen que no hay que salirse de la mesa y hay que seguir presionando y hay que seguir buscando cómo resolver problemas de gobernanza y cómo resolver problemas de estabilidad del país. O sea, ellos dicen que agarrar el garrote, estoy hablando palabras más, palabras menos para recortar, agarrar el garrote no es lo pertinente, porque hay alguien que tiene un garrote más grande que el tuyo. Entonces, no hay que abandonar la lucha, digamos, el plano social. Coméntame un poco y sobre la campaña miserable que en mi opinión se le ha hecho al Foro Cívico. Sí, yo creo que no se ha entendido cuál es el rol del foro cívico. Se le ha pretendido dar un rol extremadamente político partidista, cuando el foro cívico nació desde el primer momento para paliar la crisis humanitaria compleja del país, para buscar soluciones institucionales a la crisis de la gente, de las personas, a la crisis alimentaria, a la crisis de salud, al tema de las vacunas en su momento, etcétera.
y se le ha intentado, en cambio, endilgar un rol que no tiene, ¿no? Y como no lo ha cumplido, según ciertas personas, pues entonces se han dedicado a difamarlo. Ahora, toda esa pelea, Juan Carlos, está completamente, digamos, oculta para la mayoría de los venezolanos que no siguen Twitter, que no ven esas polémicas por las redes, que no leen los portales estos que difunden esas informaciones. O sea que es una crisis de opinión publicada en algunas redes sociales que ni siquiera son de libre acceso en Venezuela, y que por lo tanto el círculo de influencia es demasiado pequeño. O sea, más bien te hace ver la mezquindad, el aislamiento en el que están los actores políticos hoy en día, que piensan que ese problema de verdad le importa a la gente. Cuando la gente, tú le preguntas a cualquiera que salga ahorita a la calle, tú sales a la calle y le preguntas a cualquiera qué es el foro cívico y ni siquiera sabe. O sea que estamos, como dice el dicho, perdón por la expresión, meando fuera del perol totalmente, ¿no? Pero es que hay gente que piensa, el gobierno lo piensa totalmente, y hay gente de la oposición que piensa o estás conmigo o estás contra mí. Bueno, tú lo has dicho, o sea, es que los extremos se parecen tanto, tienen actitudes tan parecidas, por cierto, cercanas al fascismo, ¿no? Que uno ya prácticamente dice, bueno, es que son lo mismo, porque es que prácticamente la diferencia es que unos tienen poder en un sitio y otros tienen poder en otro sitio, pero el comportamiento, la conducta, el modo como manejan ese poder es exactamente igual, ¿no? Bueno, Mercedes, para mí ha sido un verdadero placer y sé que para mi audiencia también haberte escuchado tus opiniones sobre estos temas que son complejos, escabrosos y hasta Muy difícil porque complejo. cualquier cosa que se diga puede ser utilizada en tu contra, como en las series policiales Así es. norteamericanas. Bueno, un mensaje Así final es. para el pueblo del sur, Mercedes. Bueno, feliz Navidad para todos. Intentemos mantener la alegría a pesar de la incertidumbre, a pesar de la tristeza, a pesar de la frustración que sentimos. No nos olvidemos que el mensaje de Navidad más importante es que nos ha nacido un Mesías, un Salvador, el niño Jesús, que viene a estar cerca de nosotros. Él también murió en una cruz y sin embargo nos trajo una gran noticia, ¿no? Una buena noticia, una buena nueva a todos los seres humanos. Aprovechemos estos días para estar en familia en la medida que podamos, porque sabemos que muchas por la distancia no pueden estar físicamente unidos, y alimentemos la esperanza, la certeza de que en algún momento vamos a salir de esta crisis y vamos a poder reencontrarnos nuevamente. Mercedes, muchísimas gracias. Un placer para ti. Feliz Gracias Navidad, a ti, Juan próspero Carlos. año Feliz nuevo. Navidad. Un Un fuerte abrazo. abrazo.